Hola, mi nombre es Daniela Valdebenito, soy socia fundadora de Inclusiva Consultores y hoy les vengo a hablar de talento inclusivo. ¿Qué es atracción de talento? Primero, ofrecer salarios competitivos en las empresas. Segundo, apostar por la flexibilidad, es decir, por puestos de trabajo que tengan posibilidad de cambiar ciertas condiciones de base. El requisito de la universidad, por ejemplo, los años de experiencia, el poder implementar ajustes razonables, el tener también la posibilidad de implementar ajustes en las rutinas, ya en las herramientas, en el uso de los espacios físicos, las empresas, etc. También ofrecer formación continuada y un plan de desarrollo profesional a los trabajadores con discapacidad, que cuente con condiciones de accesibilidad, por ejemplo, que cuente con diseño universal del aprendizaje, ya que las estrategias de entrega de conocimiento y de capacitación permitan a cualquier trabajador con discapacidad física, auditiva, visual, mental, poder acceder a los contenidos de la capacitación sin problema. Crear un buen ambiente de trabajo. Para esto es fundamental, ojalá, contar con una política de diversidad en la empresa, tener un código de ética que prohíba las acciones de discriminación, tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que sancione, ¿cierto?, el mobbing, el bullying en los espacios laborales. Y también transmitir un liderazgo consciente, que los líderes de la institución, la gerencia, la jefatura, puedan comunicar la diversidad como un valor. Y no solo desde la discapacidad, sino que también la diversidad en personas jóvenes, en personas mayores, que puedan también valorar el talento de las mujeres, ¿cierto?, en los puestos de liderazgo, también el valor de las personas extranjeras, ¿cierto?, y ver la diversidad como un todo. Habitualmente estamos acostumbrados a vivir en espacios laborales en donde existe un estándar, ¿ya? En donde no nos incomoda y en donde no nos asusta enfrentarnos, por ejemplo, a un trabajador nuevo que sea hombre, que sea chileno, idealmente heterosexual, que sea sano, joven, de clase media y católica, ¿ya? Cuando hablamos del estándar, estos son aquellas personas que más frecuentemente entran a los puestos de trabajo, ¿ya? Y que no generan ningún tipo de, digamos, de ruido, ¿ya? Nos movemos en un espacio de confort, ¿ya? Estamos acostumbrados a vivir en un espacio en donde no nos salimos de la norma, ¿ya? En donde las personas con las que nos relacionamos en general son parecidas a nosotros y nosotras, y son personas que no son familiares, ¿ya? Y que no nos asustan por lo distinto. En cambio, cuando hablamos de la relación de la diversidad, me pasé una, acá tenemos que pensar en este otro círculo, ¿ya? En un trabajador, por ejemplo, que puede ser lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer, asexual u otro, ¿ya? Que puede pertenecer a algún grupo de la diversidad sexual, a un trabajador de clase baja o a un trabajador también de clase alta, un extranjero o una extranjera, una persona que tenga una religión distinta a la católica, un trabajador con discapacidad, una persona mayor o una persona que tenga una apariencia física distinta, ya que tenga un tatuaje, que tenga un piercing, ya. Hoy día está muy de moda el concepto de la gordofobia, ya, por ejemplo, una persona que tenga una contextura más gruesa. Entonces tenemos que trabajar en un espacio en donde la diversidad, ¿cierto?, sea parte de nuestro cotidiano, y tenemos que empezar a acostumbrarnos a esto, ¿ya? Cuando hablamos de atraer talento inclusivo a las empresas, tenemos que abrir nuestro espacio de control a otras realidades, ¿ya? Y acostumbrarnos a convivir con grupos que sistemáticamente han sido marginados del sistema laboral, y tenemos que empezar a valorar las competencias y las habilidades de estos grupos para que de esa manera nuestro espacio laboral se nutra de talentos diversos e inclusivos, y que nosotros nos volvamos una empresa inclusiva. Tal como habla Garten Sanroe, que son dos investigadoras que hablan sobre el modelo de capas, la diversidad se mide en 3 dimensiones, ¿ya? Una es la dimensión, digamos, que involucra a la persona. Luego está la dimensión interna, la dimensión externa y la dimensión organizacional. La persona en el centro, ¿ya? Y la dimensión interna son todas aquellas características que las personas no podemos cambiar, ¿ya? La edad, el género, la orientación sexual,
la identidad de género, las habilidades psicológicas, ¿cierto? Nuestra etnia, nuestra raza, la dimensión externa, que también son características que pertenecen a la diversidad, son aquellas situaciones más bien contextuales, pero que también nos definen dentro de la diversidad, ya como el ser soltero, el ser casado, el estado civil, vivir en un mundo rural, un mundo más urbano, ¿cierto? Tener una situación socioeconómica alta, una situación socioeconómica más baja, nuestros hábitos personales, nuestros hobbies, nuestra religión, nuestra experiencia educacional, los colegios donde estudiamos, la experiencia laboral, ya nuestra apariencia física, el ser hijo de, nuestro estatus parental, ¿ya? Todos esos son factores que también se asocian a la diversidad, ¿ya? Gardens and Rowe hablan más o menos de 22 características vinculadas a la diversidad. ¿Ya? En Chile, la ley Zamudio habla de 15 categorías en donde las personas se pueden identificar dentro de algún grupo de la diversidad, ¿ya? Y la dimensión organizacional, que es la dimensión más externa, habla, por ejemplo, de el pertenecer a un departamento u otro, ser gerente, ser jefe, ya estar en el área de producciones, estar en una familia profesional determinada, ¿ya? Hoy día muchas empresas a nosotros nos dicen que una de las causas en las que los trabajadores se sienten discriminados es por el estatus que tienen dentro de la empresa, ¿ya? O pertenecer a un root, una empresa y no a otro, ¿ya? Y todo esto tiene que ver con sentirse parte de un grupo, ¿ya? Particular. La sindicalización, la falta de ella, ¿ya? También se define como una de los grupos, de las variantes que incluye la diversidad. Entonces nos damos cuenta que con esta propuesta del modelo de capa, todos nosotros en algún momento de la vida, ¿cierto? Estamos en algún grupo de la diversidad, ¿ya? Y nos podemos sentir excluidos o incluidos en la empresa por estar en alguno de alguno de estos espacios, ¿ya? Estas son las categorías que dice la ley Zamudio en Chile. Podemos ser diversos e inclusivos, ¿cierto? O sea, podemos ser diversos más que inclusivos por tener un estado civil, por ser el hijo de alguien, ¿ya? Si soy el hijo de un gerente, quizás me discriminan en la empresa también solamente por tener el mismo apellido, ¿ya? Mi religión, la nacionalidad, el idioma, el no hablar castellano, por ejemplo, en Chile, los extranjeros también se pueden sentir discriminados por no entender, ¿ya? Y se han vivido situaciones de discriminación en distintos lugares por no hablar, digamos, español, ¿ya? En el caso de los extranjeros, incluso latinoamericanos. O no hablar la jerga chilena, no entender los conceptos chilenos. Los pueblos indígenas, el sexo, la orientación sexual y la identidad de género, la edad, la opinión política, la sindicalización o falta de ella, la situación socioeconómica, la apariencia física, la discapacidad y el enfermedad. Entonces, tal como les comentaba, hablar de diversidad de la empresa y atraer talento en la empresa implica poder moverse en todas estas dimensiones, ¿ya? En la dimensión interna, en la dimensión externa y en la dimensión organizacional, ¿ya? Y que los encargados de recursos humanos puedan entender la diversidad en todas estas dimensiones y puedan valorarla también en todas estas dimensiones y por supuesto puedan entregar condiciones de respeto, de protección, ¿cierto? De un buen clima laboral en todas estas dimensiones, ¿cierto? Sin importar en dónde la persona esté ubicada dentro de la empresa. Como sabemos, Chile es una sociedad diversa, ¿cierto? Antiguamente se hablaba de minorías, hoy sabemos que no son minorías ni los migrantes, o sea, son minorías hoy día, pero es una gente que va en alza. Las personas con discapacidad, ¿cierto? Hoy día son el 20% de la población, en el caso de los mayores de 18 con discapacidad. Los pueblos indígenas, cada vez las personas más se sienten pertenecientes a un pueblo indígena. Las personas mayores, ¿cierto? También han ido aumentando en su representación, y las mujeres, ¿cierto? A nivel mundial siempre han sido más en todos los países y en Chile también, y sin embargo ganan en promedio un 18,3% menos que los hombres, ¿ya? Comparado con el 30% de lo que ocurre en otros países de la OCDE, ¿ya? ¿Qué es importante entender de esta diversidad? Que las principales barreras que enfrentan los grupos de la diversidad en las empresas
se relacionan con los mitos, los prejuicios y los estereotipos, con la falta de una legislación, ¿cierto?, que pueda entregar igualdad de condiciones para estos grupos, sobre todo en temas de acceso al empleo y desarrollo de carrera. Los sesgos inconscientes que operan en los encargados de recursos humanos cuando se ven enfrentados a esta persona, ¿cierto?, que se sale del estándar, ¿ya?, y que pertenece, ¿cierto?, o que es de algún grupo de la diversidad. Y también la falta de procesos de selección y contratación inclusivos. Y finalmente, todas estas barreras, ¿cierto?, están vinculadas a la falta de empatía. El no tener la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, ¿ya?, o de la otra, y de entender cuál es la realidad y cuáles son las necesidades particulares que esta persona tiene para poder trabajar y desarrollarse laboralmente. Entonces, ¿cuál es el principal desafío para los encargados de recursos humanos? El poder incorporar trabajadores diversos para poder conocerlos, para poder compartir, para poder entender, ¿cierto?, sus experiencias, sus necesidades, y de esa manera poder impulsar cambios internos en las organizaciones que nos permitan la igualdad de oportunidades, ¿cierto?, y la igualdad de desarrollo, ¿ya? No podemos conocer un talento diverso si es que no lo tenemos dentro, ¿ya?, de la empresa. Cuando estos talentos ocupan puestos de toma de decisiones como puestos de jefatura o puestos de gerencia, impulsan mucho más rápido el cambio cultural dentro de las organizaciones. Si tengo un gerente con discapacidad, ¿ya?, o tengo una gerenta mujer, o tengo un gerente, ¿cierto?, o un director, ¿cierto?, que sea de algún grupo de la diversidad sexual, por supuesto que van a haber muchos temas dentro de la empresa que no van a ser temas, ¿ya? Y impulsar estos cambios culturales hoy día son muy necesarios, porque tal como muestra este dibujo acá, hoy día apostamos en las organizaciones a tener los mismos derechos, ¿ya?, a ser equitativamente iguales en torno a las posibilidades de desarrollo, ¿ya?, y por supuesto eliminar todas las barreras, ¿ya? Cuando queremos atraer talento inclusivo, también las nuevas generaciones ven esto, ven que una empresa ofrece las mismas oportunidades de desarrollo para sus trabajadores, se dan cuenta también que el clima laboral es bueno, ¿cierto?, y se fomenta el respeto por la diferencia y la valoración por las opiniones divergentes, y también cuando no existen barreras para poder aportar con ideas nuevas, para poder aportar con innovación, para poder aportar con nuevas propuestas, ¿cierto?, dentro de los equipos de trabajo. Entonces, tal como muestra el dibujo que está en el centro, lo que buscamos es que cada trabajador tenga los apoyos necesarios, ¿cierto?, y la empresa puede identificar sus necesidades particulares para que de esa manera tengan las mismas posibilidades de desarrollarse laboralmente, crecer y, por supuesto, aportar a la empresa con todo su talento. ¿Cuáles son los costos de implementar, ¿cierto?, cambios al interior de la empresa, ¿cierto?, y de poder incorporar a trabajadores diversos? Los costos tienen que ver con una inversión que tiene que hacer la empresa para primero inducir el cambio en las actitudes y en la elaboración de un sistema idealmente de gestión dentro de la empresa en donde se mida, ¿cierto?, a través de KPIs o a través de indicadores de gestión en distintas áreas, cómo se valora la diversidad dentro de los equipos, ¿ya? Hay muchas acciones que hoy día están haciendo las empresas, como diagnósticos institucionales, implementando ajustes razonables, haciendo charlas de concientización, formando a los trabajadores, ¿cierto?, en torno a la diversidad como un valor, redactando políticas de inclusión y diversidad y generando protocolos de reclutamiento y selección inclusivos. Y esto, por supuesto, que tiene un costo, porque además los sistemas de gestión o los indicadores vinculados a la diversidad hay que reportarlos y hay que medirlos, ¿ya?, a través de auditorías internas, a través de seguimiento, a través de evaluaciones de satisfacción con los mismos grupos de la diversidad dentro de las empresas o con todos los trabajadores o con las gerencias, con la jefatura, ¿cierto?, o con las personas que quieren postular a los puestos de trabajo. También podemos evaluar y medir la satisfacción en esas personas. Y todos los costos derivados también del cumplimiento de una política de diversidad
inclusión, cuando la empresa tiene una política y se hace cargo o establece ciertas declaraciones, tiene que hacerse cargo de una hoja de ruta, ¿ya? En donde se compromete, por ejemplo, a hacer cambios en la infraestructura, se compromete a establecer ciertas vacantes internas para llenarlas con personas con discapacidad, mujeres, personas, por ejemplo, de grupos LGBTIQA+, ya, etcétera. ¿Y cuáles son los costos de no implementar finalmente estos cambios al interior de la empresa? Primero, es cierto que hay un disgusto, ¿cierto? O no hay una buena valoración de la empresa por parte de los trabajadores, y eso puede generar ausentismo, rotación, necesidades constantes de seleccionar y formar nuevos trabajadores para la empresa, también la fuga de talento, ¿cierto? Si yo veo que mi empresa no está en línea con los nuevos tiempos, ¿cierto? Y no promociona, no incentiva, ¿cierto?, para que los equipos laborales sean diversos, por supuesto que voy a ir en búsqueda de otras empresas que sí lo hagan, ¿ya? Hay mejoras también en la productividad, perdón, no mejoras, sino que hay un costo asociado a la baja productividad, hay un equipo desmotivado, insatisfecho, hay disminución en la eficacia, baja la calidad de servicio, baja la creatividad, hay una imagen también de la empresa negativa, ¿ya? La empresa se vuelve más vulnerable, es castigada por los clientes, ¿cierto? Hay una pérdida de la credibilidad por parte de los proveedores, ¿cierto? La fidelización de clientes, y hay una baja en la reputación corporativa, ¿ya? Y los costos legales que pueden tener el no implementar estos cambios internamente pueden ser denuncias, demandas, multas asociadas a la discriminación o negociaciones colectivas que finalmente impacten negativamente en la empresa en términos de costos monetarios. ¿Cuáles son los beneficios de la diversidad en las empresas? ¿Cierto? Que mejora la comunicación interna, tanto ascendente como descendente, mejora las relaciones laborales, se reduce la rotación laboral y el ausentismo, se fomenta la creatividad y la innovación, hay mejora en los desempeños grupales de los equipos, hay una mejor capacidad de resolver problemas internamente y por supuesto que esto atrae y retiene talento en las organizaciones. ¿Cuál es el rol de las gerencias en todo esto? Establecer indicadores de gestión por área en donde se mida la inclusión de la diversidad, ¿cierto? En las distintas áreas, no solamente en reclutamiento y selección, que se mida en compras, que se mida en comunicaciones, que se mida en el área de bienestar, que se mida en el área de infraestructura. Por otra parte, las gerencias deben velar por la igualdad de condiciones, el uso de un lenguaje inclusivo, ¿cierto? Hay que formarse en el uso hoy día no sexista, no xenófobo, no homofóbico, y promocionar permanentemente prácticas internas que digamos que toman el respeto y la valoración de los trabajadores en función de sus diferencias. Y por supuesto hay que impulsar el cambio cultural a través de la propia experiencia. Si tenemos un gerente, ¿cierto?, que sea diverso, que venga de un colegio distinto a los que todos los gerentes, de todos los gerentes los que trabajan en la empresa, ¿cierto? Un gerente extranjero, una gerente extranjera, mujer, con discapacidad, por supuesto que va a impulsar mucho más rápido el cambio cultural, ¿ya? Y bueno, esta sería la charla de hoy, espero que les haya gustado. Bueno, nos pueden encontrar en la web www.inclusivaconsultores.com. Muchas gracias.